Miriam. Perdón. Ahí está, eras vos. Yo soy muy metódica, voy No primero problema, en la no sala problema, y... después lo cambiamos. Bueno, y al año siguiente me recibo de profesora para la enseñanza primaria y me ofrecieron al toque la titularidad en primaria, y sin embargo... Perdón, ¿no estás grabando, Miriam? ¿O tengo que poner yo? No, sí se No está estás grabando. Poné para grabar, por favor. Ya ¿sí? está grabando. Sí, está grabando, profe. Sí, está grabando, ¿Está Marisol. grabando? Sí. Bien. Perfecto, perdón. Bueno, y más allá de, en ese momento para todos la titularidad, creo que actualmente también era muy importante, pero bueno, yo decidí quedarme en formación profesional. Fue ese año que no nos permitían tener doble cargo, entonces directamente renuncié a primaria, trabajé solamente 4 años como maestra de primaria, y después me dediqué pura y exclusivamente a formación profesional. Y después, en el 2005, se me ocurre, por esas cosas de la vida, teníamos la posibilidad de hacer una tecnicatura superior en administración de empresa, y en ese momento, bueno, yo ya había sido MEP, había sido jefa de sección y había sido directora, era directora. Y me pongo a estudiar en ese momento, en el 2005, una tecnicatura superior, donde empiezo a trabajar todo lo que fue calidad educativa. Las circunstancias de la vida hicieron que, no sé si circunstancias o no, casualidades o causalidades, no sé, que tomáramos contacto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde justo me encuentro en un programa de calidad educativa que propiciaba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y empezamos a participar, 2 centros de acá. Yo como estaba estudiando justamente esta Tecnicatura Superior en Administración, también obviamente en una empresa la calidad es una de las cosas que uno persigue a nivel empresarial. Y por suerte, o por capacidad, o no sé por qué, tuve la capacidad de poder instrumentar todo lo que era la calidad a la producción y a la empresa, a la escuela. Y me calzaba justo con este programa del ministerio. Y bueno, y de esa manera pudimos certificar calidad, normas IRAN 30.000 en el año 2010, y se pudo revalidar, que yo eso lo veo como un logro muy importante de la formación profesional, porque fueron solamente 2 centros en la provincia y de una escuela pública. La verdad que certificar calidad en una escuela pública es una total hazaña. Porque uno rema justamente con lo que vos decías, Marita, un poco exponiendo en el Power recién. Uno combate un sistema ya armado, un sistema burocrático y autoritario que está instalado. Entonces, es muy desafiante, pero uno aprende muchísimo, muchísimo. Me parece que esos grandes desafíos son los que te hacen muy fuerte, y nos hacen muy fuerte, y nos hacen apropiarnos mucho de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, a mí me parece sumamente interesante que esto que nos estás relatando de tu trayectoria formativa, Miriam, porque es lo que nos permite ver que en educación las oportunidades siempre están dadas, y cuando se aprovechan siempre nos permite cambiar de condiciones laborales, ¿no? Avanzar un poquito más. Ahí Gaby tiene la mano levantada. Está bueno, chicos, que vayan levantando la mano y participando con las dudas, todo lo que quieran plantear. Sí. Hola, Miriam. Yo voy a hacerte 2 consultas. Una es referida al tema de los años y titularizaciones, que la última fue en el 2009. Y la otra, creo que justamente tu relato está bien marcando bien lo que aparecía en el Power, ¿no?
que justamente creo que parecería que las personas se ponen sobre sus hombros esos objetivos. Yo no digo que lo hayas hecho sola, ¿no? Pero como que me parece que justamente hay que hacer una gran como abstracción de todo lo demás para poder seguir con esa propia lucha o con ese propio objetivo. No tengo duda de la dimensión que tiene esto de las normas IRAM. Creo que no todos los centros lo tenemos presente, ¿no? Como otras cosas que se han logrado. Y creo también que el sistema, conocer este sistema donde trabajamos, como todos, tiene sus pros y sus contras. Porque así como comienza con la mayoría con gente que no tiene formación y que se caracteriza por no tener formación pedagógica y didáctica, bueno, aprendemos como a los ponchazos, a tratarnos como entre las personas. Y también creo que, bueno, que hoy es como un tiempo para hacer una vuelta de rosca a esto. Algunos centros más que otros. Y pensando en esto de por qué los centros de formación les pasa eso, creo que también tiene que ver con que, por lo menos, no sé, acá en Neuquén, estar alejados de los centros urbanos. Entonces, siguen siendo espacios donde hay mucha socialización cercana, nos conocemos todos. Y entonces ahí el lugar empieza a tener, más que un centro de formación, a veces también hay pues, un centro de vínculo y de social, un espacio social. Sí. Bueno, y con respecto a lo de las titularidades. ¿Vos decías por estar alejado de los centros urbanos? Sí, el tema de que... Quedar relegados. Más que, no sé si la mirada está puesta como que los de afuera nos relegan, sino que justamente es más desde adentro. Creo que quedamos como mirando siempre hacia adentro. Y tomando un poco lo del power que vos pusiste, que decía algo así como, que a mí me hizo como ruido, bueno, esto de las reacciones lentas, ¿no? Y esto de las normas y la burocracia, y que para las normas pasamos haciendo, eso sigue existiendo. O sea, es muy, muy, a mi criterio, hay como un desfasaje entre todas las normas como deben llevarse y eso que vamos a concretar. Pero bueno, ya me va a venir o lo voy a leer acá lo que quería decir en relación a estar más alejados. El tema de la formación y bueno, después esa persona quizás capacitada o formada termina yendo a otros espacios, ¿sí? Un poco con esto de jerarquizar, ¿no? Rubén, tenés el micrófono abierto. Perdón. Bueno, quería saber eso otro de la titularización, cada cuánto se hacía. Sí, yo te comento. Primero quiero marcar algo, Gaby, de lo que vos decías. Vos dijiste tu objetivo, esto de calidad y demás. Vos sabés que me parece que el tema pasa justamente por ahí, porque no era mi objetivo, era nuestro objetivo. Y suele suceder, yo no digo que pase en todos los casos, pero suele suceder que muchas veces cuando las personas asumimos cargos jerárquicos, creemos que la jerarquía te da un poder adosado a una autoridad indiscutida. Y en realidad, la jerarquía, lo que termina siéndote, o por lo menos en mi caso, me terminó
obligando a tratar de ser lo más empática posible para que el otro se sienta bien trabajando conmigo para poder sacar el mejor producto. ¿Por qué digo esto? Porque los objetivos institucionales una persona no los puede llevar a cabo, porque la institución no es el director, no es el docente, no es el jefe de sección. La institución es todo. Y a modo anecdótico, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero que en una de las clases yo les comenté, y yo lo tengo muy presente, que he tenido docentes con asistencia perfecta. Y la asistencia perfecta sabemos que es no faltar un solo día. Y eso no se logra por responderle a un director. Eso se logra por el compromiso para con la escuela, entendiendo a la escuela como un todo, entendiendo a la escuela como yo compañero tuyo, yo como docente tuyo, y yo como haciéndote lugar para que vos puedas trabajar mejor, y que vos me hagas lugar para que yo pueda trabajar mejor. Miriam, bueno, un poquito en la presentación del Power veíamos un panorama de lo que han sido los centros de formación docente, de lo que son y de lo que son en la actualidad. ¿Vos cómo ves ese panorama? ¿Coincidís con esa mirada o En parte o sí, pensás que... en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Bien. Bueno, yo creo que, yo no sé si todos lo saben, pero lo que es la formación profesional se inició como producto de dar, diría, capacitación como una mano de obra calificada, concretamente, ¿sí? Esto fue a raíz de la gran demanda industrial que había y que se necesitaban personas que ocupen un puesto de trabajo. Concretamente, poner un tornillo, poner un tornillo, poner un tornillo. En ese momento toda la formación profesional dependía de Nación. Cuando existe, quizás alguno lo recuerda, que hubo una etapa donde Nación cede educación a las provincias, donde se provincializan las escuelas, que fue alrededor del año 92 aproximadamente. En ese momento todas las escuelas pasan a depender cada una de las provincias. Bueno, en ese momento, hasta ese momento, en formación profesional lo único que existía era las monotécnicas, ¿qué eran las monotécnicas? Era un docente, por ejemplo, que sabía carpintería, y ese docente transitaba por toda la República Argentina dando diferentes cursos de carpintería donde lo requirieran. Y era un aula móvil, se iba el docente con sus herramientas. Después aparecieron los CECALAB. Los CECALAB eran un poco destinados para las mujeres, si se quiere, que era un centro de capacitación laboral, donde ese CECALAB también transitaba por todos los centros. Cuando se provincializan a todas las escuelas de todos los niveles y de todas las modalidades, obviamente ya dejan de circular y empiezan a tener estabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Las monotécnicas, por ejemplo, que estaban en una localidad, quedan plantadas ahí. Que generalmente sucedió que quedaban en el mismo lugar de donde era el docente. Por ejemplo, no sé, si el docente era de Neuquén, quedaba en Neuquén. Claro. Y con los CECALAB pasó exactamente lo mismo. Y después empiezan a surgir todo lo que son los centros de formación profesional, perdón, los CEMOES, los CEPAOS, claro, los CEMOES eran los centros de mano de obra especializada y los CEPAOS eran los centros de mano de obra para el hogar, donde había una gran diferenciación principalmente de destinatarios. Los CEMOES estaban destinados a todo lo que eran los hombres generalmente y los CEPAOS las mujeres.
Y también empezaron a aparecer los centros agropecuarios, que en ese momento se llamaban, ayúdenme, por favor, las chicas de los agropecuarios, ¿cómo se llamaban antes? ¿Emeta? Meta, y estaban los puestos de capacitación, y tenían otros nombres más por ahí. Bueno, esos eran más bien agropecuarios. Hasta que cuando empieza en el 2005 más o menos, con el surgimiento del INET, ¿qué es lo que sucede? Se hace toda una reformulación, y principalmente con la nueva ley de educación. ¿Viste la 26206, que es la ley nacional, y la 26058? Es como que ahí empiezan a tomar un poquito más de forma. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a ser, en formación profesional, el referente es el INET. El INET es el que destina... ¿En qué año, Miriam? Y ¿La ley esta, más o menos? el año que apareció el INET, Más o menos, si te acordás. y fue antes de la promulgación de la ley. La ley. Antes del 2006. Debe haber sido 2004 o 2005. Porque en el 2006 ya aparecieron las leyes nacionales. Ah, bien. Bueno, y en ese momento es como que el INET empezó a regular a lo que es la formación profesional y la formación técnica concretamente. Bueno, y a partir de allí surge que no podíamos tener tantos nombres. Entonces surge una propuesta de llamarnos a todos centros de formación profesional. Todos, y los centros, excepto los de agropecuarios, que se iban a llamar CPA. El CPA de Centro de Formación Profesional iban a ser centros de formación agropecuarios, una cosa así. Entonces ahí unificaron, sale una resolución, mira que si yo no me equivoco, era la 1686 o la 1866, una de esas dos, donde unifica a todos los centros como centros de formación profesional, y les asignan distintos números. A partir de ese momento, formación profesional sigue con la misma carencia que tuvo siempre, que es la falta de normativa. Que muchos dicen, no hay normas. Para mí, no tener normas, para mí, en lo personal, no es una complicación, sino que es una gran oportunidad. Pues yo siempre digo, si dice que no se puede hacer, es porque se puede hacer. Y si no, que te digan, que te muestren escrito que no se puede. Como no existe, mandate. Entonces, pero bueno, para eso también hay que conocer toda la legislación. Nunca hubieron concursos en formación profesional. De nada. De nada. Concursos, te hablo, concursos para rendir, para concursar de antecedentes y oposición. Como los que tiene primaria, como los que tiene media. Formación profesional nunca los tuvo. Todos los que hemos asumido a ser MEP, o a ser jefe de sección, o a ser directores, o a ser supervisores, lo hemos hecho solamente por puntaje. No por antecedentes. ¿Y el puntaje antecedentes. más que nada con qué tiene que ver? ¿Con la antigüedad y con los cursos hechos? Con la antigüedad, con el título que tengas, con las capacitaciones que hayas hecho, con todo eso concretamente. Principalmente lo que más impacta ante un ascenso de jerarquía es el título. ¿Sí? Y por ejemplo, y esto de no haber tenido nunca un instructorado o un instituto para formación profesional, hace que, por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de transitar por el profesorado para enseñanza primaria, se nos considere que con un título técnico superior tengamos la habilitación de docente, por tenerlo pedagógico. Por eso es que siempre se peleó para que formación profesional tuviera esta cuestión pedagógica, que en este momento es lo que está generando el instructorado. Por eso es que yo coincidía la otra vez cuando hablábamos que esto trasciende
un trayecto formativo. Esto hace a la formación profesional. Y con respecto a las titularidades, lo que sucedió fue en el 91, por decreto se titularizó. Y en el 2009, nuevamente por decreto y como antecedente del 91, se titularizó de la misma manera. Pero ya te digo, es por 18 decreto. años. Y tengo entendido que no volvieron a haber titularidades. No. Claro. No hay. Hubo. O sea, a ver, hay mucha falta de normativa y yo la considero una oportunidad. ¿En qué sentido? Que hay mucho por hacer. Y es mucho más fácil hacer nuevo que corregir lo que está hecho. El tema es que nadie se pone a hacerlo. Entonces eso, a las personas que quizás somos un poco audaces, nos genera libertad de acción. Pero el que es un poco quizás resguardado y demás, lo limita terriblemente. Porque justo, a ver, si vos querés hoy, no sé, yo la otra vez también hablaba de todo lo que tiene que ver con competencia de título. Hay una normativa en competencia de título que es del año 2012 aproximadamente, donde no vuelven a incorporar nuevos títulos para generar competencia, porque supuestamente había muchos técnicos, cosa que en la actualidad ya no es. Hoy hay llamados complementarios permanentemente. Eso da cuenta de que no hay técnicos. Entonces, hay muchas cosas que habría que modificar, pero tiene que haber personas que tengan la voluntad de hacerlo. Y lamentablemente muchos compañeros se van a jubilar sin ni siquiera tener la posibilidad de haber sido titulares, y es tristísimo. Pero bueno. Miriam, haciendo así como un recorrido de cuando vos ingresaste al sistema hasta hoy, ¿cuáles serían los momentos que vos podrías decir que han sido como bisagras y donde se puede ver que se ha movido un poco ¿Se puede bajar un poquito? el sistema? Bien. ¿Me escuchan? Parece que Oscar quería comentar algo. Oscar. No, perdón, tenía el micrófono abierto. Bien. Miriam, ¿se escuchó la pregunta que yo te hice? Sí, los momentos bisagra. Mirá, Sí. la formación profesional ha sido en las diferentes zonas y distritos muy diferente. ¿Por qué muy diferente? Porque lamentablemente corre bajo la voluntad de las personas que en ese momento se desarrollan en las instituciones, o en las supervisiones, o en las direcciones. Es lamentable, pero es así. La realidad es así. Entonces, a ver, si vos me hablás, yo te puedo hablar de zona centro, ¿sí? Momentos bisagra, 2005. ¿Por qué digo 2005? Porque en ese momento nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a tener vínculo con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? Como a ellos les interesa toda esta cuestión de la capacitación laboral, nos dan la posibilidad de equipar nuestros talleres. Como para que te des una idea, muchos la deben conocer. Estaba Amanda Rodríguez, una supervisora que también ya se jubiló, era directora. Y yo en ese momento, ella era directora del Centro de Formación 15 y yo era directora del Centro de Formación 30. Y estábamos las dos, imagínate la pequeñez nuestra de pensamiento, que el Ministerio de Trabajo dice, chicas, tienen la oportunidad de pedir lo que ustedes consideren que la escuela necesita. ¿Qué dijimos? Pidamos una PC de escritorio para cada una de las escuelas de última generación. Pidamos un proyector. ¿Por qué? Perdón, Miriam, porque se cortó un poquito y no escuchaba yo. Una PC de ¿Y qué escritorio, queda? una PC de escritorio para cada escuela. Un proyector y lo compartíamos. Nos lo íbamos a prestar. ¿Viste?
cuando le planteamos eso, había venido gente de Buenos Aires, y le planteamos eso a la gente de Buenos Aires, nos dice, esto es una locura. Entonces dijimos, bueno, 2 PC no, una sola. No, dice, es una locura. Ustedes no pueden manejar escuela con esta precariedad. Chicas, así nos dijeron. Cada uno de ustedes, los directores, equipo directivo, tiene que tener una notebook cada uno. Imagínate, nosotros no teníamos ni PC de escritorio. Tienen que tener en cada una de las aulas una PC. Tienen que tener un proyector por turno. Nos queríamos morir. A los profes nos llamamos y les dijimos, profes, piensen en aparatos de última tecnología. Bueno, nos compraron todo. Nos compraron todo. No tan solo nos compraron todo, sino que después empezamos a participar de calidad, nos capacitaban, traían profesores de Cuyo. Imagínate, profes, lo que yo les voy a contar es algo insólito que yo jamás en la vida lo vi. Nos llevaban a capacitar a San Martín, nos pagaban viáticos. ¿Y qué hice yo? Bueno, Miña, esto fue digamos, un momento donde todos los niveles fueron muy jerarquizados. Yo trabajaba en superior, y también nuestro instituto fue equipado con toda la tecnología y toda la capacitación, y nos pagaban todo. Era realmente una concepción de educación a la medida de lo que se necesita y de la jerarquía que se le da, ¿no? Claro. Bueno, pero fíjate vos a lo que voy, lo que tienen que ver por ahí las cabezas, ¿no? En ese momento yo recuerdo que nos pagaban viáticos. ¿Qué hice yo? Digo, ¿para qué quiero viáticos? Con esa plata llamé a uno de mis profes, a todos, y les dije, tenemos la oportunidad de ir. Que entre ese grupo estuvo Paula Machado, que ahora es supervisora de Zona Sur. Entonces le digo, ¿quién me quiere acompañar? Yo le regalo mis viáticos. Para lo que alcance, bueno, llegamos allá, nos terminaron dando viático a las 2. Que nos vinimos a Zapala, juntamos nuestros 2 viáticos y se los regalamos a otro que nos quisiera acompañar. Bueno, en definitiva terminamos haciendo 7 personas todo lo que fue la capacitación de calidad. Por eso, un poco en respuesta a lo que decía Gaby, un objetivo no es de la persona, es de la institución. Y ese para mí fue un momento bisagra acá. Después, otro momento bisagra, me parece que fue para todos los centros, fue año 2007 aproximadamente, cuando el ministerio empieza a hacer los planes de mejora para todos los centros. Quizás los antiguos lo recordarán, cuando hacíamos los protocolos, que íbamos y les dábamos a los alumnos, a las comunidades originarias, se les daba clase en el pueblo originario, a los ancianos los llevábamos a que se hagan lentes, a los que vivían en el campo se les compraba el pasto para los caballos. Bueno, para mí ese también fue un espacio, una bisagra. Y me parece que ahora, me parece que con esto del instructorado está la oportunidad. Y ahí sí, haciéndome cargo de esto, digo, los audaces lo van a poder aprovechar y sacarle muy buenos frutos. Porque no es tan solo el instructorado se pueden disparar miles de cosas. Como por ejemplo, marcos de referencias jurisdiccionales. Como por ejemplo, Junta de Clasificación de Formación Profesional. Como por ejemplo, determinación de los certificados, tipos, modos de cómo van a emitirse los certificados de los diferentes tipos de formación. Como por ejemplo, diseños curriculares unificados. Como por ejemplo, capacitación entre los mismos docentes. Me parece que realmente aquel que
tenga la habilidad, la impronta de poder disparar, hay para ser dulce. Pero hay que ser muy Miriam, audaz. y vos, La estructura piramidal no está desarmada a nivel jerárquico. Pero todos tenemos que encontrar la cintura ¿eso qué política. sería a nivel de, perdón, eso qué sería a nivel de autoridades del Consejo Provincial de Educación o al interior de los centros de formación? ¿Cómo sería? En todos los niveles. Mira, Marita, yo soy una convencida de que acá las cosas no se pueden hacer por partes. O sea, no hay responsabilidades asignadas. Me parece que hay responsabilidades compartidas. En la medida que el docente empiece a darse cuenta que lo mejor que le puede pasar es estar trabajando con otro, porque el otro tiene todas las virtudes que a uno le faltan, y vos podés colaborar con el otro, me parece que por ahí está la mano. O sea, me parece que lo primordial para cada uno de nosotros es tener en claro cuáles son mis carencias. Cuando yo tengo en claro cuáles son mis carencias, puedo pedirte a vos que me complementes. Porque si no, nos termina pasando que yo creo que me la sé toda, y no me la sé toda. Y meto la pata. Porque el que no sabe, mete la pata. Esta estructura piramidal sería como uno de los grandes déficits que vos ves en la formación profesional, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos ves así como muy deficitarios? La Ya, falta y de después te damos la comunicación. palabra, Oscar. La falta de comunicación. Me parece que la falta de comunicación o la mezquindad en las comunicaciones, me parece que eso es otro. También creo que... La mano, perdón. Sí, sí, perdón, Oscar. Disculpa. Sí, Miriam, yo te quería hacer una consulta de tu experiencia, de haber certificado calidad, y de haber participado activamente y haber seguramente liderado los procesos. ¿Cómo, a ver, qué evaluación, no sé si es una evaluación por ahí a posteriori, em, qué ventajas o ¿cómo se llama? ¿Qué ventajas hubieron significativas desde un antes y después de de la certificación de calidad? Si tuvieron la posibilidad, obviamente, de evaluar con los años, ¿no? Porque generalmente por ahí uno está en la implementación, capaz que quiere evaluar en un año y digo, con los años y viendo en retrospectiva. Mira, la ventaja, yo la puedo dividir como en dos grandes partes. Por un lado, cuando vos lo estás desarrollando, uno se pone muy atrevido, muy atrevido. Entonces, y estás con toda la furia. El tema es, a ver, fue muy beneficioso ¿en qué sentido? Estaba todo totalmente organizado, pero todo, hasta inclusive, no sé, cómo se tenía que hacer un diseño, había un procedimiento, estaba escrito y se revisaba, cómo teníamos que hacer el seguimiento de egresados, había un grupo de personas que se dedicaba a hacer ese seguimiento de egresados, había un procedimiento que decía cada cuánto, dónde se actualizaba la base de datos, está todo muy organizado. Uno trabaja muy tranquilo porque no tenés que estar apagando incendios permanentemente. Entonces te podés dedicar a lo importante. Y cosas urgentes no suceden tan a menudo. Por ahí, hoy un directivo y el grupo docente invierte mucho tiempo en atender lo urgente y lo importante empieza a pasar a un segundo plano. A la larga, y después de haberme retirado,
realmente creo que toda la formación profesional, que todos los centros se merecen, pero como un derecho, de tener la oportunidad de ser mejores. Para mí eso es un derecho que tienen los centros de formación profesional. Y que lamentablemente por falta de capacitación, no porque quieran ser malos, yo creo que no hay directivos que quieran ser autoritarios. Hay directivos que son ignorantes, y permítanme el uso del término en el buen sentido, ¿sí? De ignorar un montón de cosas. No los quiero menospreciar para nada, por favor, porque yo también estuve en esa posición. Y cuando fui directora me di cuenta que la ignorancia que tenía a mí me podía llevar a ser un directivo autoritario o un directivo con autoridad, pero que la autoridad significaba reconocer el valor en el otro, significaba poder darme cuenta de las capacidades del otro y no pretender que el otro tenga lo que yo necesito, sino que ver si lo que el otro tiene, en qué modo me era necesario, o sea, me era importante para la función institucional. Hoy, después de haberme retirado, la verdad, siento algo de nostalgia, pero porque creo que muchos no van a tener el derecho que deberían y que lo tienen totalmente ganado desde la formación profesional. Me da como pena. No van a tener el derecho a que, perdón, no entendí ahí. No van a tener el derecho, me parece que no le están dando la oportunidad de desarrollar el derecho de mejorar con paso firme. No sé, yo levanté la mano, pero nadie me da la palabra, ¿me la doy solo? Sí, Oscar. Sí, por supuesto, porque no te Bueno. había visto. Uy, justo queda un minuto, pero le quería hacer, bueno, formulo la pregunta. Igual volvemos. El tema, yo creo que de la rotación de personal, alta rotación de personal en los centros de formación profesional, no permite tener una cultura a la mejora continua, a la excelencia, digo, a mejorar. Y es como que van rotando tantas personas que como que siempre está en foja cero, foja cero, foja cero. Y al no tener estabilidad, al no tener continuidad, la gente toma otros cargos, se va a medias, se va a otros lugares, porque no sabe si va a seguir. Claro. Y el tema, pues yo creo que esa es una de las falencias, bueno, por ahí preguntaba María Esther, y yo creo que esa también es una de las falencias que tienen Claro, los y es FP. la que estaba marcada en el Power como la pérdida del recurso humano, del valioso recurso humano, porque las condiciones laborales no garantizan nada. Claro. Discúlpenme un minutito. Miriam, no reinicies la reunión cuando se corte, porque si no, no me va a guardar la clase en el Zoom. Ay, tenés razón. Este pedazo te va a quedar guardada vos, lo vas a tener que subir. Te la vos subo después, yo, no te hagas drama.